estoy ocupando una nueva compu y la estoy probando ahorita. Le he puesto un montón de memoria a este volado y aún así, ve, se me mueve un poquito la cámara, pero ahí estamos, ahí estamos. Bueno, chicos, con respecto a lo que es el tema de operaciones y secuencia, ese ya lo habíamos tocado un poquito nosotros, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la definición de operaciones en una organización, ¿verdad? Independientemente de lo que estemos hablando de distribución en planta o de introducirnos a otros temas, ya que esto lo que nos permite es ordenarnos principalmente, pues esa es la fase fundamental para esta parte. Por eso habla de que el objetivo principalmente es ser competitivo, diferenciarse de los demás y que el cliente compre a la empresa, o sea, que le llame la atención a la empresa que estamos presentando, que estamos mostrando, y eso es muy importante. Ser rentable, ganar dinero es algo que obviamente estamos, digamos, trabajando y estamos desarrollando actualmente, pero tratamos la manera de constituirlo, pues, de desarrollar un tema. Permítame un momentito, chicos, permítame, creo que tengo una llamada por acá. Permítame. Las disculpas, que ver, las disculpas, chicos, perdón que
que ahí me interrumpieron ahorita con una llamada urgente y ahí la disculpa del caso. Bueno, chicos, en Silvia, mira, hablando de Silvia, estábamos, veía hasta ella, excelente. Ya vemos 2, 4, 5, 6, ¿verdad? Que estamos ahorita prácticamente aquí reunidos. Quiero ver, faltarían 5 nada más. Vaya, vamos a esperar uno más. Con uno más que entre, vamos a entrar al tema, ¿ok? Bueno, como les decía, con respecto al tema de las operaciones, es importante tenerlas claras y tener como esa clasificación. Muchas empresas, por ejemplo, a nivel estructural en una compañía, digamos, grande o pequeña, como sea, eh, tienen la noción o la idea de qué es una operación, qué es una actividad, qué es un proceso. Eso es en las compañías. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, es vital porque si viene nuevo personal, esta necesita tener claro cuáles son esos componentes que maneja a nivel estructural dicha organización, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiera un lugar que es de una zona privada o algo que no permita, por ejemplo, de que podamos entrar a esa zona, sí, ¿verdad? Y tengo que tener el cuidado, el sumo cuidado de tratar la manera de saber a dónde estoy entrando. Pues imagínense que voy a entrar a una zona restringida, pues entonces tengo que tener esa claridad. Y muchas empresas lo manejan, algunas a su manera y algunas de forma estándar, ¿verdad? Con rótulos, con guías, con líneas de colores, con luces, lo que sea. Y otras que tratan la manera de presentarlo de tal manera que no, como les diría, que no perjudique al personal, ¿verdad? En temas de seguridad principalmente. Ahora bien, hay una secuencia operacional, ¿verdad? Estamos hablando principalmente de la parte logística, en el proceso logístico en general de esa empresa, búsqueda por satisfacer al cliente, que es un factor predominante y que en general todos andamos buscando, ¿verdad? Y la última es con posibilidad a ser mejorado. O sea, esa organización nunca queda estática, ¿verdad? Y en el tiempo de una forma u otra se va a modificar, ¿verdad? Hay empresas incluso que adentro de sus instalaciones tienen un espacio vacío en donde se espera futuro crear algo ahí para mover al personal que tenemos y lo posicionamos en ese lugar. Eso es lo que vamos buscando en esta parte y es aquí donde se ve también la representación de una estructura organizacional X, una fabricación puede ser de ropa, en donde tenemos las entradas, la parte de transformación y la salida de esta. También es importante que manejemos todo este tipo de información para poder presentar e identificar en dónde nos encontramos principalmente dentro de la organización. Y es ahí donde a partir de este punto nosotros comenzamos a tener en cuenta lo que son las representaciones digamos así, del tipo de layout o esquema que yo tenga que representa la empresa, ¿verdad? Y eso también lo vimos anteriormente. Estábamos hablando del esbozo, que es una idea general, a mano alzada. El croquis, que ya requiere de hacer un poquito técnico, o sea, medidas, distancias, espacios, etcétera, etcétera, pero que me permita identificar en dónde me encuentro principalmente, ¿verdad? Están los planos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de plano. En este caso, un plano normalizado es el mejor. Lo generan principalmente por programas como AutoCAD, en donde me presenta en cierta forma la estructura, el tamaño, distancia, lo que queramos representar de la empresa en donde nosotros nos encontramos. El pictograma, que es prácticamente una representación por medio de un flujo, ¿verdad? En ustedes van colocando imágenes y esas imágenes me van a permitir identificar en dónde me encuentro dentro de la planta de producción, ¿verdad? Principalmente este es utilizado para la gente nueva, ¿verdad? Principalmente, o aquella que anda buscando, digamos, conocer un poquito el contexto general del proceso, ¿verdad? De una organización en general. De aquí entramos a lo que son las herramientas aplicadas a la distribución en planta. Y aquí, en cierta manera, nosotros hablamos en la última clase, hablamos de aspectos de la elaboración de un organigrama, el diagrama de operación, el cursograma, mapa de proceso.
y diagrama de recorrido. ¿Qué es lo importante para ese tipo de herramientas? ¿De qué trata? ¿Por qué lo estamos de cierta manera promocionando, digamos? Bueno, principalmente lo que se busca es que tengamos una claridad del proceso que estamos evaluando. Esto es fundamental para poder, digamos, en cierta manera, hacer una estrategia que me permita reutilizar o utilizar espacios que yo ya tengo, ¿verdad? Entonces, es importante que yo tenga como en consideración ese tipo de herramientas que me sirvan para orientarme, ¿va? Y es aquí donde aparece el organigrama que yo les decía, que el organigrama principalmente va siendo enfocado por tema de solución en planta para tener la idea de quiénes son los altos mandos, los medios y los bajos, pues, y en dónde me encuentro yo posicionado. ¿Por qué sirve esto? ¿Cuál es la idea? Principalmente vamos enfocados a interpretar y conocer cuáles son mis funciones. Eso es lo número uno. Número dos, quién es mi superior. Eso es vital, ¿verdad? Súper importante, ¿verdad? Y esto nos va a permitir de una manera u otra estructurar un organigrama que me permita tener claridad sobre eso mismo, ¿verdad? Quiénes son responsables de tal sección o de tal área, etcétera, etcétera, ¿verdad? El diagrama de operaciones, así rapidito, este va enfocado principalmente al uso de dos símbolos, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de la operación y la inspección. Ustedes me dirán, mire, pero yo he visto que lo ocupan con otros. Sí, hay diferentes tipos de, ¿cómo les diría? De simbología que podemos ocupar para ese tipo de diagramas, ¿verdad? En este caso, pero lo más importante es que los vayamos utilizando. Pues como les digo, no les voy a dar mayor énfasis porque sí, esto ya lo vimos anteriormente. Solo quiero recalcar de que aquí principalmente en este diagrama me permite presentar información adicional al proceso para poder yo así tener claridad de qué hace dicha actividad, dicho proceso, dicha función, ¿verdad? También hay un despiece, hay una pieza por pieza e incluso ustedes pueden identificar, digamos, el eslabón principal, ¿verdad? Que va a ser aquel en donde va a unir las partes, digámoslo así, ¿verdad? Esto me sirve principalmente para poder presentar de forma general las partes componentes de un producto, como lo pueden ver en pantalla ahorita, ¿verdad? Entonces, donde yo tengo cada una de las diferentes tipos de etapas, ¿verdad? Que estas requieren cuando estas se unen, forman el producto y me da cierta pauta de información, ¿verdad? Para su producción, para su elaboración. Yo puedo mencionar, miren, ustedes podrían reducirla. Primeramente, vemos esta parte de acá, ¿verdad? Pensamos que podemos eliminar y por qué y cómo y si es posible. Y al hacer esa actividad yo puedo reducir esto, ¿verdad? A su mejor o su máxima expresión, digamos. ¿De qué me puede servir eso? Tiempo de producción, me puede servir para tener una mayor agilidad en las actividades, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que se van utilizando. Aquí, por ejemplo, ya ustedes, para poder interpretar o conocer cómo se ocupa este diagrama de operaciones, les pediría de que hiciéramos el diagrama para este tipo de producto, ¿verdad? Que es un cincho. En este caso, ¿cuál es lo principal, lo que hay que tener en cuenta? Que hay tres partes importantes para este ejemplo, ¿verdad? La hebilla, la tablilla y el cinto, ¿verdad? Tres partes importantes. De esas tres partes importantes no podemos nosotros eliminar ninguna porque cumplen parte de la función del tipo de producto. Al final tendríamos algo como esto que ven en pantalla. Si se fijan, es un poquito más complejo que el anterior, pero es más corto. Es lo que cambia. Pero usted me va a decir, mire, pero se ve que hay un montón de cosas que hacer. En efecto, cuando uno utiliza este tipo de diagrama, busca cada movimiento, cada actividad. Eso es lo más importante en este punto, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el cursograma analítico o de operaciones, y este es el que por lo general ocupa una gran cantidad de elementos para poder, digamos, en cierta forma, aplicarlo dentro de un flujo, ¿verdad? Es lo más importante. Aquí está un cursograma analítico aplicado a una ficha o un cursograma, en este caso, en donde
me va a servir para poder identificar primeramente el nombre de cada actividad, segundo, la simbología ocupada y tercero, una observación, algo que yo tome en cuenta. También puedo ser un poquito más robusto para este tipo de ficha, digamos, cursograma, agregándole distancias y tiempo, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Y de qué me va a servir eso? Ah, muy buena pregunta. Puede servir a que pueda hacer que al eliminar alguna actividad que no dé un valor, digamos, eficiente para el proceso, el tiempo se me vaya reduciendo. Entonces, cuando me pregunten, hey, ¿qué fue lo que cambiaste en el flujo anterior con esto? Fácilmente puedo explicar en que se eliminó X, Y, Z actividad, ¿verdad? Reduciendo tanto tiempo que equivale a un porcentaje de tanto en el global, etcétera, etcétera. Entonces, esto me sirve para esta parte. Por lo general, se coloca, para si ustedes quieren hacer un cursograma, se coloca en la parte superior el nombre, ¿verdad? Quién lo creó, quién está haciendo la verificación y de ahí características de la evaluación, que son todas las actividades, la simbología que vamos a ocupar y de último la observación, como les acabo de comentar. El diagrama de bloques. El diagrama de bloques utiliza también otra simbología. Hay algunos que no la utilizamos al 100%. Se puede decir que algunos ocupan solo cuadrados y círculos para el diagrama de bloque o solo cuadrados, pero esta es más que todo descriptiva. O sea, un diagrama de bloque descriptivo y este más, un diagrama de bloque más específico, como pueden observar, se agrega algún tipo de materia prima, algún estado en específico que está pendiente por cada proceso, algún tema de peso o de información que yo necesito observar para estar pendiente de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Mapa de proceso. El mapa de proceso principalmente muchos ingenieros lo estiman como el corazón de una organización principalmente. O sea, si el día de mañana les toca hacer su tesis, el mapa de proceso debe de ir, ¿verdad? ¿Y a dónde nace? ¿Quién lo crea? ¿Cómo se hace? Ah, muy buenas preguntas. Principalmente está generado en base a lo que la organización tiene como sus bases o procesos principales. ¿Cómo se clasifica cada proceso como principal? Dependiendo si tenemos estratégicos, operativos y soporte, ya que son los más normales y por lo que generalmente se crean. En base a esa clasificación, yo puedo estimar un tipo de proceso para que este me sirva para poder entender, interpretar y hacer y digamos, estar haciendo las actividades correspondientes para que me funcione el mapa de proceso. ¿Verdad? Este mapa de proceso puede ser generado según aspectos generales de la organización y según las necesidades que éste llega a tener, ¿verdad? Como pueden ver en pantalla, ahí aparece un cuarto factor. Dice primero proceso estratégico, proceso misionales, procesos de apoyo y proceso de evaluación. Va a depender, pueden ser 4, 5, 6, va a depender de la organización que tan específico es, ¿verdad? Para que ésta lo pueda desarrollar. También su forma, tamaño y cantidad de información va a depender mucho de la organización que tanto quiere presentar acá. Como les digo, se considera muy importante, ¿verdad? Para diferentes tipos de empresas y muchas empresas incluso esto lo utilizan como parte del procedimiento de entrenamiento del personal cuando son nuevos. ¿Verdad? Y esto sirve para por yo tener la calma o tener digamos, comodidad, digamos así, ¿verdad? O seguridad de que el tipo de organización donde yo me encuentro está en apogeo y va creciendo, ¿verdad? Antes era uno, hoy ya somos varios, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Documentación aplicada al mapa de proceso, descripción del proceso y mapa de ruta, ficha de proceso, materiales, indicadores, procedimientos y registros son importantes para su desarrollo. Y aquí donde yo me voy a tardar un poquito más, porque como les digo, en mucho se ha dado énfasis a que el mapa de proceso es muy importante, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claridad sobre los tipos de procesos que maneja, la ruta que se está utilizando y cómo voy a representar mi mapa de proceso. Puede ser algo bien abstracto, bien fuera de lo normal, así como algo meramente descriptivo, ¿verdad? Como esta ficha de proceso y matriz de indicadores
que me puede ser de utilidad para el mapa de proceso como parte de la sinergia. Este es para que ustedes vean cómo se queda el formato en papel bond, ¿verdad? Que es el más bonito, ¿verdad? Y este está utilizando una, ¿cómo le puedo decir? Un formato CIPOC, principalmente, que estamos hablando de entrada, proceso y salida, ¿verdad? Para todo lo que es el proceso y su identificación, ¿verdad? También es importante tener claro el procedimiento, es decir, todo lo que hacemos en la organización para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Y aquí yo les pongo como ejemplo el contenido que tendría que tener un documento que sería ad hoc para la empresa, ¿verdad? Historia, cambio, proceso, alcance, política, etcétera, etcétera. Todo aquello que ha sido partícipe la organización y su desarrollo en su tiempo, como lo pueden ver, ¿verdad? En la matriz de control de registro me permite principalmente identificar en qué momento y cuándo se hace un cambio y ese cambio qué hizo, en qué mejoró, para qué me sirvió. Entonces, eso es importante. Muchas empresas no lo manejan. A veces se deja todo a cargo de recursos humanos y a veces recursos humanos no tiene idea de este tipo de información o cómo llegarlo a presentar. Creería que ahora sí, ¿verdad? Está Internet, está ChatGPT, pero de igual manera hay muchas empresas que no logran compaginar y ver la importancia de este tipo de matrices, ¿verdad? Qué tan vital es que yo tenga esta información y la utilice o la esté aplicando en mis procesos, ¿verdad? El diagrama de recorrido, ya con este voy a cambiar el tema. Este diagrama nos muestra el lugar donde se efectúan las actividades. Es como una caminata, ¿verdad? En cierta forma, se utiliza, tiene que tener un objetivo y un uso en específico. O sea, puede ser para nuevo ingreso, puede ser para gerencia, para los visitas de clientes, etcétera, etcétera. Va a depender para qué lo quiero. ¿Verdad? Es importante que este diagrama tenga como soporte aspectos como la misma distribución en planta, ¿verdad? O sea, un mapa, un layout, manejo de materiales, ¿verdad? En el proceso, el tema de la pintura, que esté todo delineado, digamos, en la planta de producción o en el lugar donde ustedes van a andar con la gente. La comunicación, o sea, no puede ser sorpresa, por lo general se tiene que avisar previamente, ¿verdad? El tipo de servicio que se está brindando y en la edificación, ¿verdad? Su construcción, o sea, no pasar por lugares peligrosos o áreas donde no es necesario pasar, simple y sencillamente, ¿verdad? Este diagrama de corrido dice, también tiene ciertos pasos para su utilización y desarrollo, digamos. Aquí le he puesto 4 prácticamente de seguir paso a paso, pero lo más importante es tener como la lógica del proceso, ¿verdad? De forma sencilla. Si se fijan, ahí no están las figuras de las máquinas, por ejemplo, pero sí sé dónde está posicionada, le he puesto un nombre en específico, ¿verdad? Conozco su ubicación o la ubicación de esas máquinas. A partir de ahí, yo me hago una línea visible, que es el camino que recorrería si yo fuera la materia prima, principalmente, ¿verdad? Si yo fuera materia prima, ¿por dónde tengo que pasar hasta salir del proceso? Llegar a la bodega, por lo menos, ¿verdad? También puede ser utilizado para el tema de comportamiento del proceso. ¿Cómo funciona? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Si se fijan, el diagrama tiene incluso diferentes colores. Cada color me tiene que a mí decir qué es. Aquí no dice que es azul, que es rojo, cuáles son los rosaditos, o sea, no dice, pero realmente tiene que ser presentado y tiene que ser parte de la representación o uso de un diagrama de recorrido en el cual me permita identificar todo el recorrido completo, sus funciones, actividades, como lo pueden ver, tener un numeral de dónde inicia, hacia dónde y finaliza, ¿verdad? Tener esa claridad, entre otros tópicos que sería de revisar y evaluar. Ok, voy a detener los esfuerzos Gilbert, creo que me acuerdo que se llaman en los libros, y estos señores principalmente su pensamiento era buscar diferentes maneras de presentar mejoras en los procesos de forma rápida. Ya se inventaron cierta tipo de diagramas, algún tipo de, ¿cómo les puedo decir yo esto? Dialecto que en teoría en ese momento ayudaban a simplificar la información que queríamos presentar en la organización para ser más rápidos. Eso era lo que ellos buscaban. Entre las ideas que tuvieron fue el diagrama bimanual y ustedes se lo van a poder y lo van a ver de repente, van a decir, no, hombre, el mismo de toda la vida. Exactamente, ese es.
en el que tenemos una figura humana en donde se desplaza el movimiento de las manos en ciertos contornos. Anteriormente, cuando se ideó este diagrama, por lo general, las empresas, todo era bien maquila, ¿me entienden? Era un lugar donde voy a estar cosiendo, voy a traer la tela, la voy a colocar con mi otra mano en un solo lugar. Por eso principalmente se habla de bimanual, ¿verdad? Por el tema de la manualidad, del movimiento de ambas manos, ¿verdad? Entonces, lo importante y lo interesante, recordando en hace tantos años, ese momento, de que no existía un método clave que me ayudara a interpretar o conocer cuáles eran los movimientos principales de las personas que estaban dentro de la organización y estas cómo podían hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Qué significa mejor manera? Si yo le dejaba la materia prima a, pongámosle, 60 centímetros de la ubicación sentada de la persona, sí, no tenía otra opción que moverme, levantarme o acercarme hacia ese tipo de materia prima, pues para utilizarla, para hacer la ropa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurría? De que al no tener esa idea, uno como capataz en aquella época, a mí no me importaba de que la gente tuviera las cosas a la mano, sino que cumplieran con las metas, si se les dolía las manos no me importaba, etcétera, etcétera. Por medio de este diagrama se logró determinar la fuerza, ¿verdad? La fuerza del pecho con los brazos, el movimiento más largo, sea para hombres o para mujeres, ¿verdad? La destreza que podíamos llegar a tener al dominar cierto panorama de las manos, ¿verdad? Y qué tan factible es que la persona que está trabajando tenga todo más cerca. Ustedes me dirán, ingeniero, pues lógico. Sí, en esa época no era lógico, lamentablemente, ¿verdad? Era pérdida de tiempo, era simplemente no quieren hacer su trabajo, hay que dar un par de latigazos, etcétera, etcétera. Entonces, pero los esposos Gilbert sí pensaron más allá de eso, pues pensaron más allá de un contexto meramente maquinista, sino más que todo más buscar una simplificación en las actividades que me permitan ser más rápido, más ágil y a la misma vez poder manejar un mayor número de la meta, de valor de meta, pues de un número mayor de producción. Esa era la idea, se logró manejar por mucho tiempo. Hoy en día se ocupa, pero no se menciona tanto a los Gilbert, sino que se hace un diagrama X, y ese es el que se ocupa para poder definir en dónde va a estar la materia prima, dónde van a estar los utensilios, dónde está la máquina, a qué distancia, etcétera, etcétera. Hay simbología, como anteriormente la han visto ustedes. La simbología, para que ustedes sepan, no es casualidad que se utilicen casi siempre los mismos, círculos, cuadrados, triángulos, no es casualidad. Lo que ocurre es de que en su momento se utilizaban, digamos, ciertas herramientas que manejaban esta simbología. ¿Y qué es lo que se dice? Hey, ocupemos las mismas. ¿Para que nos vamos a complicar? Volverles a explicar otra vez a la gente que el cuadrado es un proceso, el círculo es una operación, el triángulo es un almacenaje. ¿Para qué? Ocupemos lo mismo. Solamente que ahora el diagrama se hará de otra manera, de otra forma. Entonces, eso es lo interesante en lo que es la parte del proceso de elaboración, pues de uso del diagrama bimanual. Entonces, yo no me voy a poner mucho a leerles el tema de eso, solamente quiero que ustedes lo vayan viendo cómo se va ocupando. Y si se fijan acá, ya hay un formato profesional que es para documentar cómo se utiliza ciertos aspectos. Como les digo, algunos lugares lo utilizan, va a depender la actividad, algunos, otros no, ¿verdad? Lo más importante aquí es que tengamos claro de que existe un modelo a seguir, nosotros podemos hacer algo mucho que mejor, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eso como ven en pantalla es una, es un plano, un formato, ¿verdad? En donde me va a servir para colocar yo en ese formato todo ese montón de información que voy, en cierta manera, digamos, obteniendo del proceso,
¿verdad? ¿Para qué me sirve identificar eso nuevamente? Bueno, simple y sencillamente para poder conocer las actividades primarias fundamentales para las personas que están ejecutando algo ahorita, y de ahí nace lo que es el tema de el orden, ¿verdad? O sea, si yo no tengo una base en donde yo pueda escribir cómo funciona actualmente el proceso, el día de mañana pasa algo en la empresa, no se compran alguna meta o algo, yo tengo una base, yo tengo en dónde comienzo a actuar y en dónde debo de aplicar ciertos conocimientos. Entonces, es ahí donde ocupamos ese tipo de simbología, ¿verdad? Que nos va a ayudar en cierta manera a poder, digamos, ser como más ágil, ¿verdad? En el proceso de producción principalmente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que termina siendo esta actividad. Su representación principalmente se basa en colocar nombre de actividad y el símbolo a ser aplicado. Eso es lo más importante. No puedo confundirme en esas dos etapas, ¿verdad? Diagrama espagueti. El diagrama espagueti principalmente es utilizado para poder saber cómo se desplaza el personal, cuál es el movimiento inicial y final de alguna actividad. Por ejemplo, hay personas que me dicen, mire, fíjese que yo soy administrativo. Ah, qué bien, me alegro. Sí, pues resulta que yo me tengo que ir a caminar como 80 cuadras todos los días. 80 cuadras, ¿y por qué? Sí, es que donde yo tengo que ir a dejar la documentación, la pieza, el material, lo que sea, los tengo que desplazar. Hola, ahora, dinos. Solo una consulta, ¿este diagrama sería el mismo que el de recorrido entonces? Ah, no, este es más sencillo todavía. El de recorrido tiene una característica que es como más detallista, ¿verdad? El de recorrido es kilómetros, materiales, temperatura, ¿me entendés? O sea, tiene más detalles, ¿verdad? El de recorrido es el especial, pero el espagueti solamente pensa en una persona que camina del punto A al punto B. La pregunta que le van a hacer es, ¿cuánto has caminado? Yo digo que 1 kilómetro, yo digo que 80 metros. Ok, ¿por dónde has pasado? ¿Qué pasillos? ¿Qué caminos? ¿En dónde anduviste caminando? Ah, fíjese que yo me bajé de la grada de la oficina, bajé a la planta, de la planta fui a la bodega. Ah, describime el mapa, haceme el mapa. Entonces le ponemos un diagramita como el que está viendo en pantalla y la persona dice, sí, yo me voy de aquí para acá, para acá, para acá. Y luego se le hacen preguntas, no es cuestionamiento. El cuestionamiento es, ¿y por qué haces eso? Eso es cuestionar. Pregunta es, ¿por qué vas del punto A al punto B, pero tienes que pasar por bodega? ¿Por qué te toca hacer esa actividad? ¿Por qué tenés que llevarla tú? ¿Por qué no la mandas por correo si son documentos? Si son equipo pesado, ¿por qué no utilizas un vehículo? Son preguntas que salen a la hora del, pues no son cuestionamientos, preguntas que nacen en el proceso para saber cómo o la eliminamos o quitamos o hacemos algo que mejore ese flujo, ¿verdad? Muchas veces, muchos de ese tipo de actividades infligen la parte de la seguridad de la persona. Por ejemplo, pasar una calle. Supóngase que yo tengo que pasar, bajarme a la mitad de la calle para los chorros y pasarme de aquí para abajo, me bajo a un extremo y tengo que caminar al otro extremo, vaya. Ay, todos los días hago eso, sí, pero es peligro. Y más si tú estás trabajando y, o sea, de parte del trabajo te hacen que hagas eso, la pregunta sería, mire, ¿por qué no lo mandan en vehículo? Y así se regresa más rápido, uno, dos, no correr riesgo él de ser lastimado, golpeado por algún bus o algún carro. Tres, imagine que se caiga porque la calle está en construcción, nos va a afectar porque el seguro social lo vamos a pagar y vamos a poner ahí accidente laboral y eso repercute en la empresa. Son esos detallitos que este tipo de grama rápidamente sirve. ¿Vale? En cambio, el de recorrido que nos dijo ahora, en efecto, es funcional principalmente para tener claridad
sobre el proceso específico, ¿verdad? Y ese por lo general se hace dentro de la planta de producción, por lo general. Y no, puede andar en la calle, ahí está San Salvador, allá caminando, allá el centro histórico. Entonces, pero lo importante es que sepamos qué anda haciendo, ¿verdad? A veces, y algo que se encontró en algunas empresas con este tipo de herramientas es de que muchas personas lo hacen porque le dijeron que lo haga. No lo hacen porque quieren hacerlo. Entonces, ahí viene la duda en que a veces las personas dicen, no, mire, que a mí este trabajo me toca, sí me toca. Y a mí me dijeron desde hace 80 años de que lo haga así. Ok, pero si hay una mejor manera. Capaz la gente, fíjense que nosotros de la empresa en donde yo estuve trabajando este tiempo, algo curioso fue que esa actividad se hacía así, se hacía caminando. Se tenía que pasar desde, como las plantas están separadas, desde, digamos, desde una zona, 2 cuadras a la otra, pero teníamos que pasar por la calle, ¿ok? Entonces, lo primero que se hizo para indagar sobre la actividad era, bueno, saber por qué motivo la gente estaba, cuál es la utilidad. Decía, no, es que mira, la actividad es esto. Ah, solo para ella dejar esta documentación. Sí, solo para eso es que me piden impresión. Entonces, ¿por qué te la piden? Fíjense que ellos me la piden porque sin eso no hacen la actividad, no hacen el trabajo ellos. ¿Y por qué ellos no hacen la actividad? No, no sabría decir, si gusta vamos a preguntarle. Fuimos a donde la otra persona que recibía el documento y le decía, no, fíjese que yo lo recibo, pero ¿por qué lo trae? Ah, pues sí, pero lo trae porque tú lo necesitas. No, yo no lo necesito. Yo ocupo todo digital. Y entonces, ¿por qué él está yo no sé, como lo que me imagino que le pagan para estar trabajando, imagínense. Entonces, al final de la historia, se quitó el proceso, no la persona, obviamente. La persona mandaba ya los requerimientos vía correo, que era lo más lógico. Pero como les digo, a veces los procesos son de tal manera consecuentes, ya los hacen porque sí, se vuelve como actividades fantasma, actividades que simplemente se hacen porque así lo han dicho durante todos estos años, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre y aquí donde aparecen ciertas preguntas como qué problemas pueden responder esta técnica, por qué los operadores tardan en hacer las actividades, cuál es el trayecto para llegar al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la parte de ventas hay algo que se llama rutas inteligentes. La ruta inteligente es que el vendedor, para el tema de ventas, tienes asignada cierta ruta, pongamos de San Salvador a Soyapango, pero él tiene que ir por ciertos sectores hasta Soyapango y de ahí regresar. ¿Qué significa ciertos sectores? Él tiene que ir buscando clientes. Entonces necesitamos que él, durante todo ese trayecto, ¿verdad? Que dura, pongámosle 4 horas, él pueda tocar mínimo 10 clientes. Va. Esa es la jugada. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Identificando los 10 clientes, incluso más. Nosotros identificábamos 20 para poder lograr 10. Si logramos los 20, no, hombre, qué chivo. Pero esa era la actividad y así era el funcionamiento. Entonces son detallitos, ¿verdad? Que para que ustedes vayan viendo cómo pueden utilizar este tipo de cosas en las organizaciones. Aquí dicen, ¿qué eficacia tiene este método en el mundo? Solamente el espagueti para los interesados. La utilidad del método dice puede ayudar a dar mejor atención y rapidez a los clientes. Es un método sencillo de utilizar, ayuda a eliminar los obstáculos de un proceso, etcétera, etcétera. Como les decía, es como cuando nosotros estamos evaluando la atención, por ejemplo, en los hospitales, el seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan rápido somos? ¿Verdad? Que para poder atender un cliente, ¿verdad? ¿Qué tipo de cliente o cómo lo clasifico? ¿Cuál es la distancia para hacer ciertas actividades? ¿La puede hacer el mismo médico o necesariamente es la persona que está con problemas, con la dificultad? Entonces, todo eso es una medición, una evaluación que se va haciendo. ¿Ok? De ahí vamos a ver lo que es este ejemplo, en donde se establece lo que es un diagrama de espagueti, ¿verdad? En donde tenemos a un lado, viendo la pantalla, al lado izquierdo, tenemos tiempos y metros, ¿ya? Y también están los segundos. O sea, distancias y tiempo, vaya, así de fácil. Viendo el ejemplo, abajo en la parte de abajo están unos números en rojo, que son los totales de metros y de segundos o tiempo que se requiere para hacer
una actividad como esta, ¿verdad? Que es pasar de la materia prima y que vaya pasando por todos los procesos hasta la finalización, que es en el almacenaje. ¿Cómo logro identificar eso? Necesito sí o sí ciertas personas o modelos o los que hacen la ejecución de esta actividad para poder, digamos, ¿cómo les diría? Evaluar, ¿verdad? Si es cierto que cumple con ese tiempo, ¿verdad? O si, digamos, es mentira. Ya puede suceder, ¿verdad? En ese caso. Por ejemplo, aquí vamos viendo los movimientos que se ven allá en tiempo y en distancia. Entonces ustedes pueden decir, hey, este movimiento, o sea, ese T1, ¿por qué se hace? Si está en el mismo lugar, ¿por qué no que ciertas áreas se involucren o sean parte de la misma, ¿vale? Por ejemplo? Entonces, esas son cosas que se evalúan en ese tipo de condiciones. Y si se fijan, no les he puesto un layout hecho por AutoCAD, es un Excelito, ¿verdad? Y en el Excelito simplemente estoy colocando cuadros y asumiendo cierta distancia, ¿verdad? Para su colocación. Eso sí, la distancia sí la fue a medir. Me fui con una regla o con lo que sea para ir viendo punto por punto, ¿verdad? Importante para que pueda yo determinar, digamos, en cierta forma, cómo puedo aplicar el proceso de producción o las actividades que deben generar ciertas personas, definiendo también el movimiento, qué es lo que hace, las necesidades por hacer eso, etcétera, etcétera. Como les digo, no es de cuestionar, simplemente es de tratar la manera de entender, ¿verdad? ¿Por qué motivo se hace esto? Y dentro del diagrama de espagueti se involucra también lo que es el diagrama de flujo o de información, el cual prácticamente permite unir puntos, ¿verdad? Permite que en cierta manera ahí nuestro amigo, ¿verdad? Dash, lo que se llama, no me acuerdo, busque e identifique y encuentre en cierto modo el lugar donde él necesita. A veces se mueve más de la cuenta, no es ni necesario que haga ciertos movimientos, pero como hemos hablado anteriormente en espagueti, se hace porque sí. Así dice el jefe que hay que seguirlo haciendo. ¿Por qué? El jefe dijo. Entonces son las cositas que se tienen que ir mejorando en este flujo, ¿verdad? Para que nosotros vayamos comprendiendo cómo funciona, cómo se debe de generar, qué debe de aplicar. Aquí nos dice, miren, este tipo de diagrama es utilizado para ayudar a detectar los puntos de información que se tienen en una organización. Estos puntos pueden ser personas, documentos, departamentos o áreas. O sea, ahí voy a depender de qué me quiero mover. Su utilidad consiste en conocerlos, los puntos de donde pasa la información en la organización para reducir o eliminar el flujo de este. Muchas veces nosotros mandamos correo a gente que ni lo leen, ni le interesa, incluso literalmente le cae su correo y lo borra porque ni lo conoce a usted, no tiene nada que ver su correo con la información que esta persona hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa situación hace que sea en cierta manera muy monótono o en cierta manera innecesario, pues, esta actividad, ¿verdad? Lo importante es que la identifiquemos, sepamos cuáles son y la utilidad que tendría esta para su mecanismo, pues, eso es lo más importante para esta parte. También. De igual manera, se puede ver acá el diagrama de flujo en donde ustedes, si ustedes me preguntan cómo se hace, ingeniero, bien sencillo. Principalmente que saber los nombres de las áreas donde estamos hablando que se le pasa la información. Segundo, ¿qué tipo de información se pasa? ¿Es información vital? ¿La requiere la persona que se le está mandando? ¿Solo es para darle seguimiento o es para otra cosa? Si tenemos claridad y sabemos para qué se lo vamos a mandar, lo tomamos en cuenta. Muchas veces el diagrama de información termina siendo así como se ve esto en pantalla, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Realmente a veces no es necesario. Y ese es un ejemplo real en donde nosotros hace varios años pasábamos la información así como se ve en el antes, ¿verdad? Del cliente se mandaba a medio mundo
medio mundo decía, yo no sé para qué me lo mandan, pues. ¿Y qué pasó al final? Se transformó en el hoy. Primeramente, se le dio la información a quien debía. Se eliminaron los procesos que no corresponden con esa información. Segundo, se trasladaba la información meramente a aquel que le era útil. Si solo era para guardarlo en una carpeta en Upload, no aplicaba, no era para usted, ¿verdad? Entonces, sí, sí, y para llegar a este punto, obviamente se hacen experimentos, ¿verdad? Para saber si no se comete algún error, de que esa persona no vaya a cometer un error de trabajo al estar ejecutando ciertas actividades. ¿Ok? Entonces, son detalles como estos, ¿verdad? Los que se van transformando y desarrollando en el tiempo, ¿verdad? Y los que buscan ese tipo de detalles. Ok, chicos, ya para ir a un receso, aunque la planta se desarrolle con espacio suficiente para el futuro, cuando llegue el futuro no habrá espacio disponible. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, de que muchas veces nosotros podemos tener planificado todo, pero posiblemente cambien tantas las cosas que lo que había pensado hoy, mañana no sirve para nada. Vamos a pasar un momento de receso. Les pido les voy a dar unos 10 minutitos y de ahí reiniciamos nuevamente. Hablamos sobre el tema de la información, el diagrama de espagueti, de comunicación, y ahora vamos a ver un poquito sobre el cálculo espacial. Este es un requisito principalmente utilizado para poder reducir ciertos aspectos dentro de una organización que no sean necesarias para las partes, digamos, productivas, digamos, o que son ya inertes de un proceso específico. Aquí dice que los productos se entregan a un punto de uso en lotes y la unidad de carga más pequeña. Las áreas de almacenamiento, dice, descentralizadas se utilizan en los puntos de uso. Se realizan menos inventarios, se emplean disponibilidad más eficiente y la empresa se reduce el tamaño. No que sí que empequeñece, sino que hay espacios para poder hacer algo más dentro de la organización. Es ahí que para establecer ese tipo de cálculos se tiene que tener claridad sobre lo que son tres aspectos fundamentales: equipos, materiales y personal, los cuales vamos a estar utilizando para poder, digamos, tener una lógica de cómo se utiliza. El espacio del equipo, el espacio del equipo dice, para una estación de trabajo es el equipo, desplazamiento de la máquina, mantenimiento de la maquinaria y servicio de la planta. O sea, para yo tener claridad sobre el tema del movimiento de la maquinaria, tengo que manejar todos esos aspectos, ¿verdad? Si yo obvio alguno, posiblemente voy a tener muchos problemas o al introducir la máquina o cuando ya esté en operaciones la planta, ¿verdad? Para esto se requería lo que son las hojas de datos de maquinaria o de especificaciones de la misma. La hoja de datos de especificaciones dice aquí, máquina de operaciones o maquinaria nueva. En la maquinaria en operaciones, la que ya tenemos en planta, se requieren de registros históricos del departamento de mantenimiento o registros de inventario del departamento de contabilidad. Todo esto, ¿con qué fin? Para saber cuál es la eficiencia, eficacia o cuál es el plan de desarrollo de dicha máquina, ¿verdad? Y si voy a comprar una máquina o es una nueva, tengo que tener información previamente del proveedor del equipo. O sea, todo lo que yo necesito, el proveedor me la tiene que dar, ¿verdad? Entonces aquí se establecen aspectos como la fabricante, el tipo de maquinaria, requerimiento de base, altura, ancho, etcétera, etcétera, que me van a ayudar a poder determinar ese espacio adecuado para esa máquina, ¿verdad? Para poder hacer ese cálculo se requiere el área de la máquina total para la maquinaria, que es igual a ancho total por profundidad total y el requerimiento del área de mantenimiento, ¿ok? Siempre se tiene que considerar ese espacio porque acuérdense que la máquina la podemos dejar junto a la pared, pero si el personal no puede arreglarla porque justamente topado a la pared está el motor, pues no, tengo que tener el espacio adecuado para poner a una persona que repare o tenga un mantenimiento en cierto momento. Todo eso tiene que contemplar. La superficie del trabajo, el método de Guchard, aquí habla de la superficie estática, que es sin movimiento, la superficie de gravitación, que significa principalmente o se establece cuando la máquina está fija en cierto peso, ¿verdad? No hay un movimiento. Y ahí están las fórmulas para su aplicabilidad, ¿verdad? Y de dónde pueden sacar los datos ustedes,
¿verdad? En forma general o para ser bien didáctico, la superficie de trabajo se tiene que determinar en base a la superficie estática, que es este espacio donde yo tengo para mi movimiento, para donde me voy a desplazar, ¿verdad? Y la superficie gravitacional, que es el contorno, el alrededor, o sea, es más grande, pues, en este caso. Teniendo en cuenta esto, tenemos una superficie de gravitación que es SG, y SG va a ser igual a SS por N, que anteriormente se lo mencionaba. ¿Cómo encontrar a N? Dice, ¿ok? El valor que no conocemos es N, que nos va a llevar a lo que es la superficie específica para una maquinaria. Tenemos que tomar en consideración la parte de lo que es el torno rectificador, o sea, el tipo de maquinaria, cuántas son, ¿verdad? Tener lo que es los tipos de equipo, espacio o todo aquello que yo voy a necesitar mover, ¿verdad? Puede ser que conozca o no tenga conocimiento, pero tengo que tener claro qué es lo que se va a mover. Y N, dice aquí, se refiere al número de lados accesibles de las máquinas o áreas de trabajo. Ok, es decir, que aquí va a depender en la forma que tiene el equipo para yo poder determinar o dar, digamos, ciertos valores o ciertas distancias para ser calculados. El diseño del sistema de producción, como lo ven acá, determina tres etapas: estática, gravitación y evolución. ¿Ok? Cada una depende de qué tan cerca se encuentra la persona de la maquinaria, sea una máquina de escribir hasta un equipo súper grande. El diseño del sistema de productivos requiere de superficie de trabajo. Y aquí, para tener el cálculo de superficie de trabajo, es la fórmula SE igual a SS más SG por K. Todos estos valores anteriormente se habían mencionado, ¿verdad? Pero K, aquí en este caso, es el número 2 que está abajo, que dice que también se puede llamar como K igual a APO. Estos son valores dados de fórmula, no es que los vamos a estar cambiando a cada rato, pero nos sirven para tener como una lógica de dónde proviene la información. A partir de acá, yo tengo una constante, ¿verdad? La constante algo que esté ahí sin mucha variación o nula variación, y voy a buscar por medio del tema de una estandarización. Hay una tabla, ¿verdad? Yo la he hecho acá en PowerPoint para que la tengan ustedes. Es esta que está aquí, en donde se establece el sector o industria que estamos hablando, del tipo de maquinaria y el coeficiente con el cual vamos a estar utilizándolo en la fórmula que corresponda. Que es lo que van a ver ahorita. Acá está. La superficie total, dice, se constituye por la suma de los servicios anteriores, vean lo que anteriormente habíamos dicho, solo es la suma de cada uno de estos valores, metros, pulgadas o como ustedes lo quisieran llamar para poderlo determinar. Vean, lo importante aquí que es de que todo eso se haga para poder tener claridad de que mi equipo va a estar en un espacio adecuado para la utilidad con el personal y vuelvo a mencionar al personal de mantenimiento. Un ejemplo para diseñar un sistema de producción así con todo y medidas es que K va a ser igual a 2. Ahí va a ser un caso en específico que vamos a determinar nosotros. Calcular la superficie total necesaria que requiere la máquina de un taller, que debe contener los siguientes elementos: torno pequeño, torno de aire, fresadora, taladro radial y rectificadora, ¿verdad? Los valores ya los tengo, ya los saqué, digamos, las medidas y caras, ¿verdad? Que es una medida que se utiliza con respecto al tema de utilidad de este tipo de fórmula. Luego se hace una multiplicación de ambos valores, como lo están viendo en pantalla. Es donde se multiplica SS por N. Luego hacemos una suma y multiplicamos por K. Y aquí ya estamos estableciendo de dónde nació K y qué valores tendría que sumar, ¿verdad? Para que no se me vayan a perder, ¿verdad? Todo está, los valores están colocados de tal manera que ustedes digan, de aquí sale, ¿verdad? Lo importante es que usted identifique cada uno de los puntos donde vamos a ir trabajando la fórmula. Al final se hace una superficie total, porque estamos hablando de varias máquinas en un mismo lugar. Entonces, lo importante aquí es que hagamos la fórmula de ST, que es la superficie total,
la cual nos da 82.2 debido a la sumatoria de los valores que estamos hablando ahí, ¿verdad? Ahí no se los he colocado porque ya están meramente colocados previamente y acá en esta parte. ¿Qué es lo que quiere entender esta información con esto que acabo de ver? Bueno, primeramente que yo necesito 82 metros cuadrados. Eso es lo que necesito. ¿Para qué? Para poder colocar todas esas máquinas que están viendo ustedes en pantalla. Si yo no calculo, posiblemente compre los equipos, los coloque y cuando ya vengan en camino, ya los vaya colocando, resulta que no caben. ¿Qué hago con la máquina restante? Ni modo, no voy a poder ocuparla o no sé, voy a ver si la vendo porque no me caben en el área que compré, que mandé a construir. Entonces, para eso nos sirve identificar ese tipo de cosas. Buscar el espacio para áreas para los equipos, área del personal y área del material para estación de trabajo depende mucho de información del área como se encuentra actualmente. Cuando el área es completamente vacía y ya tienen los espacios, ustedes dicen a futuro voy a colocar aquí, ustedes tienen que hacer previamente un cálculo que determine la utilidad del espacio adecuado. Ya. Dice aquí que las distribuciones inapropiadas o la distribución más sencilla supone un operario en espera al lado de cada máquina, luego de cargar la pieza a la misma. Para evitar esta espera, se puede disponer alrededor de operario 2 o más máquinas para ser atendido a la vez. Esta disposición se llama jaula de pájaro. ¿Qué significa esto? Bueno, principalmente significa que cuando nosotros consideramos que el espacio que tenemos es el adecuado, nos casamos con él y nos adaptamos al espacio. Ustedes saben que las aves vuelan por todo el cielo, ¿verdad? Ya cuando vienen a un lugar más pequeño y se mantienen en cautiverio por cierto tiempo, estos animales tienden a reducir su espacio de volar. Incluso tienen miedo de volar, creen subconscientemente, viendo desde ese punto de vista, de que ya no pueden ir más lejos de lo que el espacio de la jaula. Entonces es por eso que se ve ese punto y porque se menciona. Cuando yo estoy construyendo una planta o me pidan hacer una redistribución, tengo que pensar en esto para lo que actualmente tengo. Si yo no pienso en dichas actividades, va a suceder algo, que el personal va a decir, es que no cabemos, que aquí es muy chiquita la planta. Y realmente es por el espacio, cómo se ha establecido el espacio y cuáles utilidades han dado. Pues entonces, aquel tipo de distribución de planta, jaula de pájaro, en donde si ustedes se ven la posición de los equipos, me da el movimiento que podría tener la persona, independientemente de la cantidad. Entonces, lo importante es saber ese tipo de estrategia para poder determinar cómo manejar al personal en ciertas áreas. Hay una también llamada islotes, y la otra son los aspectos importantes que se determinan en el tema de islotes cuando tenemos sesgado ciertos sectores, como ahí está el área de producción, aquí está calidad, aquí está, de aquí no pases. Entonces, muchas veces el personal de una planta se rige ante ese tipo de actividades, incluso a pesar de que necesite o deba pasar por esa área, no lo hace por ese tipo de sesgo que va adquiriendo en el tiempo. La lineal. Se colocan diferentes tipos de maquinaria de forma lineal. Así los pedos pueden moverse entre las máquinas. Se elimina el stock en proceso, logrando una circulación fluida, rápida y equilibrada. Pero y eso es parte del funcionamiento, digamos, orgánico de una planta. Consideraciones del cálculo. Bueno, hay un cálculo para poder establecer lo que anteriormente estaba mencionando, el definir, colocar las máquinas en línea recta. Se oye bonito, fácil y rápido, pero no es así. Hay que hacer un cálculo. Aquí les dejo un ejemplo para la consideración, que es solamente como parte de conocimiento de la materia para con ustedes, necesidad de la mano de obra, cómo se calcula, la cantidad de personal y el número de equipos necesarios también. ¿Verdad? Si esta funciona principalmente si es un mismo tipo de equipo. Si son diferentes tipos de maquinaria, no funciona. Este es para uno mismo, como por ejemplo hablar de una rana plana, por ejemplo, en una maquila. Es una máquina con ciertas características, cierto tamaño que yo necesito 10, 20, 5, 3, lo que sea. Entonces puedo calcularlo con esa fórmula. Diferencia entre la distribución en planta y redistribución. Esto lo he colocado principalmente porque hay una duda
muy grande, y mucho más acá en el país, o el tema de que muchas organizaciones ya están construidas, pero eso es un tema que habíamos hablado anteriormente. Es importante que tengamos claros ciertos puntos para poder determinar en qué momento se construye una planta y en qué momento es una redistribución, que es con los mismos elementos que tengo, movilizarlo, cambiarlo de posición. Solamente en la primera parte menciona la definición, en donde nos dice que el diseño inicial de la posición física de máquina, equipos, áreas de trabajo y flujo en una planta nueva. ¿Ok? Esa es mi distribución en planta. En una redistribución, reorganización del layout existente para mejorar eficiencia, adaptarse a cambios tecnológicos de producción o demanda. Es decir, si yo necesito hacer una redistribución, significa que yo ya tengo todos los equipos necesarios para poder trabajar, pero necesito una reorganización. Posiblemente necesito ampliar mi bodega y por ese motivo el espacio de producción es el más óptimo porque está pegada a la pared de la bodega para poder hacer algún cambio. Ese puede ser como una idea. Ejemplo de una redistribución. El ejemplo está para una maquila, como para que tengamos una noción de esa parte, una maquila de confección en El Salvador, dice. Situación inicial, layout tradicional por procesos, corte, costura, empaque, con flujos largos y congestión en las áreas de inspección. O sea que hay una dificultad como la que están viendo ustedes. A la hora de estar revisando los pantalones, tenemos que llamar más personal para poder estar haciendo la revisión. Cambios implementados, dice aquí, adopción de la manufactura celular, es una U, ¿verdad? Para reducir movimientos. Reubicación de estaciones de costura cerca del área de empaque para minimizar transporte. Introducción de las mesas ergonómicas y ajuste de espacios para cumplir con normativas de seguridad. Y resultado, dice, va a ser igual al incremento del 15% en la productividad y reducción de tiempo de entrega. Es lo que se espera, según hipótesis, ¿verdad? Aquí vamos con el segundo ejemplo de redistribución en planta. Yo les pongo un ejemplo de imagen para que ustedes vean más o menos de qué estamos viendo, ¿verdad? Y abajo les coloco qué es lo que se espera en la implementación. Si se fijan, son aspectos meramente de modificación. No es algo estático, pues la máquina está puesta, empotrada de igual manera, pero yo puedo quitarla por tema de espacio, movimiento, etcétera, etcétera. Algo que tienen que tener claro ustedes, que independientemente sea una redistribución a una distribución, todo se espera que haya una mejor eficiencia, siempre, una optimización, siempre. Es ahí donde aparecen ciertos aspectos de mejora que se buscarían para poder, digamos, aplicarlos en la planta productiva y que ésta lo llegue a utilizar, ¿verdad? En el tema del café, como acá dice que la distribución es obsoleta, con almacenamiento ineficiente y cuello de botella en el secado. Desde ahorita ya le están diciendo hasta el problema. ¿Qué es lo que había que hacer en una redistribución? Redistribuir las áreas de secado para aprovechar la ventilación natural y reducir energía. Implementación de sistemas de transporte automatizado, que son las bandas, entre etapas de procesamiento, zonas de almacenamiento rediseñadas para la clasificación por calidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son aspectos que nos pueden servir en una redistribución, ¿verdad? Ese es otro ejemplo más, no lo voy a comenzar a leer, eso lo leen ustedes en su casa, digamos, pero ya es una área más administrativa, es un laboratorio. Métricas avanzadas para la elaboración de distribución en planta. Bueno, para poder yo tener una idea de cómo la distribución en planta me puede ser muy beneficiosa en mi producción, en donde yo estoy trabajando, tengo que principalmente identificar mínimo 4 tipos de métricas. Distancia total recorrida, tiempo de ciclo, espacio ocupado, número de movimientos, ¿verdad? Esas principalmente son las tradicionales. Ustedes las pueden aplicar hoy, mañana y siempre, digamos. Pero para ir buscando un poquito más de eficiencia, tenemos lo que es el overlayout, layout effective, costo logístico integrado, flexibilidad de reconfiguración y el índice de resiliencia, ¿verdad? Esos son los que actualmente se están utilizando, principalmente en Europa, para poder definir un buen tipo de distribución en planta. Ejemplo, en el overlaw
mide la eficiencia global del layout considerando el flujo de materiales, utilización de espacio y productividad por medio de la fórmula que ven en pantalla, donde yo tengo flujo eficiente por utilización del espacio entre costos de manejo de materiales. Teniendo los valores, yo puedo establecer realmente si existe una buena eficiencia en mi layout actual. Este es un ejemplo con la misma fórmula anterior, en donde está presentando estar haciendo una diferenciación entre dos plantas. Puede ser dos plantas o dos cosas diferentes, ¿verdad? Donde yo tengo un flujo eficiente, un 80-90% según lo que se ha calculado, y tengo la utilización de un espacio. En el layout A tengo un 70% y en el B tengo un 85%. Y en la parte de abajo tengo los costos. Esos datos me los tiene que proporcionar la empresa o los tengo que sacar yo de algún lugar, ¿verdad? Al tener estos datos, yo puedo hacerla o colocarlos en la fórmula, perdón, y hacer una comparación entre plantas. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Para ver si puedo calcar algo de la planta que tiene mejor eficiencia que la otra, hasta llegar a un punto de hacerlas, digamos, similares, pero luego hay que volver y continuar haciendo una evaluación de la misma, digamos, fórmula, ¿verdad? En la constante. El otro es el costo logístico integrado. Mide el costo total de mover materiales, incluyendo mano de obra, energía y tiempo de espera. Ya ahí están los valores que estoy colocando para que ustedes sepan la fórmula. Se la voy a marcar por acá para que ustedes sepan la fórmula. Es algo larguita, pero es la que vamos a utilizar. Y la aplicación dice que determina cuál distribución en planta, la actual o una propuesta, es más eficiente. Ya teniendo estos valores, obviamente, pues los componentes, transporte interno, almacenaje temporal, tiempo de espera, son datos que me va a proporcionar la planta para poder desarrollarlo. Y va buscando en esta parte de aquí, está el cuadro con información ya como obtenida por parte de la empresa para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Con esto que puedo determinar que uno de los dos layouts me es más conveniente que el otro, a nivel de costos principalmente, tiempo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí se hace el cálculo principalmente, primero con el layout anterior o el normal, el actual, y luego con los nuevos datos según la propuesta que nosotros vayamos a hacer. Obviamente tenemos que haber hecho una propuesta, puedes tener esos datos a la mano para poderlos aplicar. Flexibilidad de la reconfiguración. Mide la capacidad del layout para adaptarse a cambios, nuevos productos, volúmenes o tecnología. Esta me sirve para saber si la demanda que me está pidiendo mi nuevo cliente la vamos a poder cumplir. Pero entonces tenemos esta fórmula en donde aplicamos lo que es el tiempo de reconfiguración, que significa tiempo para poder adaptarme a los cambios. Luego tengo el costo de reconfiguración y impacto de la producción. Para ambos conceptos tengo que tener datos. Aquí tengo la tabla. No me voy a poner a leer lo demás porque ahí explica cómo se sacó del dato, ¿verdad? Y en la tablita me da los números. ¿Verdad? Tengo para el layout actual 80 horas, para el nuevo layout 20 horas. De entrada es considerable, pues es muy amplio, pues, o sea, es bien eficiente. Y con el tema de costos se nos redujo, igual manera con el impacto de la producción. Me quedaría con el nuevo layout según los datos que puedo obtener, ¿verdad? En dado caso. ¿Qué ocurre muchas veces o ya en el mundo real al aplicar este tipo de fórmulas? Principalmente se evalúan aspectos de si necesito, por ejemplo, construir alguna pared o quitar una pared, o sea, hacer alguna inversión. Si yo no tengo que aplicar ninguna inversión ni para el layout actual, ni mucho menos para el futuro, puedo jugármela, hacer una evaluación para saber cuál de los dos me funciona más en tema de costos. Aquí me está dando una normalización de 82 en el actual y 199 puntos en el otro. Según los datos, dice aquí obtenidos, el layout propuesto es de 2.4, ¿ya? Veces más flexible que el actual. Y ahí está como saqué el 2.4, ¿va? Que dividí 199 entre 82, me da 2.4, o sea, es más eficiente el propuesto en el ejemplo. Y el último, digamos, índice o métrica, que es de resiliencia,
Mide la capacidad de la planta para mantener operaciones ante disrupciones, fallo de energía, algún problema con maquinaria, algún tema ambiental, digamos así, que nos puede afectar. La fórmula es esa que estoy presentando. Me voy a ir de un solo al ejemplo. Aquí ya tengo los datos en esa tablita para que no los pierdan de vista. El layout tradicional, el layout resiliente, donde yo tengo una comparación entre ellos, como lo he hecho anteriormente, y según estudios, el 70% de los layouts resilientes son muy eficientes, ¿verdad? Permiten tener una mejor configuración de espacio, de tiempo y de movimiento en la planta de producción. Como se calcula, como los datos anteriores, los traigo para acá, ¿verdad? Me da 14 el tradicional y el resiliente me da 130. A mayor cantidad me es más efectivo, ¿verdad? Obviamente el que tiene mayor es 130, que es el resiliente, y este me va a ayudar a poder hacer ciertas mejoras en mi layout o en la organización como yo quiera, digamos, desarrollar, digamos, a futuro. Ok, chicos, creo yo que con esto prácticamente terminamos. Qué barbaridad. No voy a terminar mucho la unidad número 4 al final. Bueno, en conclusión, tomando en consideración todos los elementos anteriormente presentados, dando a entender de que nosotros buscaríamos ser un poquito más eficiente en la planta de producciones o en las áreas administrativas, o cuando nuestro gerente anda buscando, por ejemplo, un espacio donde poner maquinaria, materia prima, pensar primero que todo lo tenemos en casa, ¿verdad? Ver los espacios, ver el movimiento. Yo he ido a unas plantas de producción, por ejemplo, de portones eléctricos, fue hace poco, y me encontré con la sorpresa de que prácticamente dentro del taller, alrededor, habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 9 máquinas, viejísimas, oxidadas, podridas, digamos así, pero ahí estaban porque el dueño consideraba que todavía podían ser útiles a futuro, no sé en qué futuro, ¿verdad? No sé con qué tipo de maquinaria van a poder ocupar, pero ya les estaba obligando a hacer un mezzanine en la parte superior. ¿Qué quiere decir eso? Buscaban espacio, ya no cabían. Entonces son cosas que se toman en consideración, son aspectos de mejora que se pueden evaluar en este tipo de empresas y lo más importante es que ustedes están para poder optimizar primeramente y definir, digamos, cuál es el ritmo estratégico de una organización a nivel del tema de distribución en plan. Bueno, chicos, yo creo que me quedaría hasta acá con la explicación. Sí me quedé, pensé que iba a ser un poquito más largo, pero ya vi que ya no. No sé si tienen consulta, dudas.